Hola, queridas y queridos estudiantes de tercero medio. Vamos a presentarles el proyecto colaborativo que hemos hecho en un trabajo multidisciplinario de lenguaje, filosofía, historia y ciudadanía. Yo soy el profesor Cristiano Leda, a cargo del área de lenguaje, de la asignatura de lenguaje. Hola, soy el profesor Patricio Geria, a cargo de la asignatura de Filosofía, queridos y queridas estudiantes de tercero medio. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Nelson Bobadilla y este año haré las asignaturas de Historia y Educación Ciudadana. A continuación les vamos a detallar un poco más sobre este proyecto que ustedes deben llevar a cabo. Patricio. Gracias. Chiquillos y chiquillas, como ustedes sabrán, todas y todos, ¿no es cierto? Esta crisis y la forma en la cual se ha manejado en este país en particular, ¿no es cierto?, la crisis nos ha llevado a estar prácticamente encerrados en nuestras casas, aislados, ¿no es cierto?, y bajo una lógica de lo que se llama distanciamiento social, ¿no es cierto? Evitar el contacto, evitar las aglomeraciones. Ahora, nosotros, junto con el profesor Nelson y el profesor Cristian, entendemos que este distanciamiento social no solamente es una estrategia para enfrentar la crisis sanitaria, sino que también tiene consecuencias desde el punto de vista sociopolítico, emocional, y por lo tanto nos parece fundamental que ustedes, todas y todos, puedan reflexionar acerca de lo que significa e implica este distanciamiento social y que utilicen esa reflexión para luchar, podríamos decir, contra este distanciamiento social a propósito de la reflexión colectiva, el trabajo colaborativo, y que generemos un producto precisamente que nos permita cuestionar críticamente, con argumentos, por cierto, esta forma de enfrentar la crisis, ¿no es cierto?, traducida en este famoso distanciamiento social. Sí, yo agregaría quizás que es un juego de palabras también, ya que se está llamando constantemente un distanciamiento físico, ¿no es cierto? O sea, se está apelando a un distanciamiento social, pero en realidad lo que debería ocurrir es un distanciamiento físico y no social. Es importante no perder el contacto entre nosotros. Creo que hacia allá apunta la búsqueda de la construcción de estos textos y videos. ¿Sí? ¿Seguimos? Démosle. Ya. Bueno, el tema o el eje de este trabajo que ustedes deben realizar está asociado a la vulneración de derechos fundamentales en el contexto de la crisis sociosanitaria. Es decir, que desde allí puedan indagar qué derechos fundamentales se están viendo vulnerados, qué dicen las notas de periódico, qué se habla en las redes sociales, cuáles parecieran que son estos derechos que se están viendo vulnerados a raíz de esta crisis que no solo es sanitaria, sino que también es una crisis social desde nuestro punto de vista. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo que agregar, colegas? ¿No? Ya, Vamos entonces ahora al producto, ¿no? claro. La idea es que nosotros, a partir de todo lo que hemos dicho, la introducción que se ha dado acerca de la reflexión de este momento, de cómo nos sentimos, de cómo estamos enfrentando esta situación, de cómo la estamos viendo, podamos generar textos de opinión que van a abordar esta temática, la temática del distanciamiento social, entre comillas, para poder posteriormente producir notas de prensa. Notas de prensa que puede que ustedes hayan hecho en primero, segundo medio, incluso en la básica, asociada a un producto escrito. Aquí la idea es que lo desarrollen en un primer momento así, ¿ya? Una sola nota de prensa, por favor, siempre este es un solo producto, estamos trabajando de distintas áreas, pero es una sola tarea, es un solo trabajo, por favor, eso no lo pierdan de vista. Vamos a generar notas de prensa, entonces, que después vamos a traspasar a un formato audiovisual. Lo importante es que esa nota de prensa tenga a la base la idea de opinar, o sea, de cubrir una noticia, de cubrir evento, un hecho. No pensemos en grandes cosas, pueden ser cosas muy cercanas, que ustedes puedan ver desde su ventana, ver desde sus teléfonos,
o ir de por ahí, o presencial cuando van a comprar, o quizás también cosas un poco más amplias. La idea entonces es generar opinión, construir una nota de prensa que después termine en un formato audiovisual, o sea, en un video. Eso es el producto final. Hacia eso queremos apuntar. Toda esta reflexión tiene que servir para terminar en eso. Eso es lo que ustedes en definitiva van a presentar, en distintas etapas que les vamos a explicar. Sí, yo quizás también agregaría que es importante o que pudiéramos mencionar cómo nos relacionamos desde las distintas asignaturas en este proyecto. En el caso de historia está la lógica un poco latinoamericana, por lo tanto desde allí también si es necesario buscar estas vulneraciones de derechos fundamentales también pueden estar asociadas a otros lugares del continente. Creo que eso también es importante considerando que tenemos una diversidad dentro de los terceros medios. Claro. Ahí se puede mirar con los distintos ojos de la realidad de cada uno, desde su lugar de orígenes, con las personas que se vinculan. La idea es que se mire desde la experiencia propia, original, genuina, y no necesariamente es como el distanciamiento social en España, el distanciamiento social en Francia, no sé, en Estados Unidos. Claro. Sí, bien. Yo agregaría, sobre todo pensando desde el área de filosofía, que lo que nos importa en este momento, sobre todo al principio, ¿no es cierto?, cuando generemos este texto de opinión, lo que nos interesa precisamente es la capacidad que tengamos de construir un texto que dé cuenta de lo que estamos proponiendo, es decir, que esa opinión que se va a generar sea una opinión informada, una opinión argumentada, con base, en hechos, en fuentes, y que la construcción de esa opinión responda a ciertos parámetros, ¿no es cierto?, para que sea un texto consistente y coherente. Bien. Ya. Las etapas de este proyecto, que básicamente está pensado para que dure un mes, ¿no es cierto? Las etapas de este proyecto van divididas en semanas. Tenemos una primera semana con la entrega del material de contextualización, ¿no es cierto? Y una jornada de interacción con apoyo a la construcción de este texto. Luego, la segunda semana vendría el trabajo que está a su cargo, ¿no es cierto?, de ustedes, todas y todos, que sería la construcción del texto de opinión y el avance en términos del guión para la nota de prensa audiovisual, el video. La tercera semana sería el trabajo de edición de este video y la cuarta semana sería la entrega y la socialización de este producto final que sería el video. ¿Ya? Estas etapas de construcción del producto también suponen interacción, no solamente durante la primera semana, ¿no es cierto?, para que nosotros, tanto Cristian como Nelson como yo, podamos ayudarlos y ayudarlas en esta construcción de su producto, ¿no es cierto? Sí, yo agregaría quizás aquí también el tema de que hemos pensado en el video por la cercanía que tiene a ustedes también y la facilidad que tiene de distribuirse o de publicarse en las redes sociales posteriormente y difundir sus trabajos también. Creo que va a ser un tema importante. Es necesario que se lo tomen con la seriedad que corresponde a dar a conocer sus propias ideas y en torno a una problemática que está instalada no solo en el país. Eso. Podríamos ir detallando cada uno de las etapas, ¿no? ¿Ya? Ok. Yo diría que la primera semana entonces, que ya va en curso, estamos pensando en nosotros los profesores entregarles algunos materiales, algunas lecturas que estén asociadas a la temática y a la construcción del producto, ya sea en la línea de la argumentación y en la línea del tipo de texto, ¿no es cierto? Claro. Quizás reforzar, aunque ya se planteó, ¿no es cierto?, reforzar la idea de que si bien es cierto somos 3 profesores distintos y 4 asignaturas distintas, el producto final, es decir, el video, la nota de prensa audiovisual, es solo una, ¿ya?
que nosotros profesores vamos a evaluar desde nuestras distintas asignaturas y a propósito de los objetivos que nos hemos planteado para esa asignatura, ¿ya? Para que no pierdan de vista eso. Es un solo producto. Sí, eso es importante que quede claro. Entonces, en cuanto a la entrega del material de contextualización, hay elementos que tienen que ver con lecturas, como decía el profesor Nelson, que sitúan en el tema, que nos van orientando un poco, y eso obviamente ustedes tienen que irlo cotejando ahí, relacionando con lo que van viendo, qué sentido le hace ese material. Junto con eso, que son, son textos que pueden ser lecturas, que pueden ser de reflexión, asociadas a la temática del distanciamiento social, también vamos a entregar material que, como decía el profe Patricio, apuntará a recordar cómo se construye una nota de prensa, cuáles son las fases, cuál es el objetivo, cuál es el tipo de lenguaje que se debe ocupar, cuál es la función informativa, pero después también asociada a la opinión, y por lo tanto ahí también se entregará un material que recuerde ciertos elementos de la argumentación, para poder ir construyendo este proceso. Después la interacción de apoyo y construcción, ustedes podrán también establecer ahí algunas dudas, comunicarlas, lo pueden hacer en cualquier momento, pero no pierdan ahí de vista que pueden ir preguntando, no me quedó claro esto, entregar algún avance, es decir, esta nota de prensa cómo va por aquí, elaboré bien este argumento, todas esas dudas que puedan surgir. Después, en cuanto al texto y guión, ahí tener mucho ojo, se puede abordar esta reflexión que ustedes van a ir haciendo, y decir, ya, yo construyo un texto, construyo una nota de prensa, que puede ser sobre alguna cosa que ustedes hayan visto, hayan reflexionado, algún hecho que haya ocurrido, y después, ¿por qué dice texto y guión? Porque después hay que tomar ese texto y transformarlo en guión pensado ya en lo audiovisual. ¿Ya? Entonces, por eso está dividido en dos fases. Primero la construcción de una noticia y después la construcción de un guión que va, ustedes pueden ya haberlo hecho, falta que lo recuerden, que el guión va a ir estableciendo etapas de cómo se graba. O sea, ¿qué digo cuando voy a grabar ya, cuando yo lo voy a pasar en formato video? Sí, yo también agregaría quizás que es importante en este paso del texto al guión, utilizar la creatividad. Creo que allí también va a ser un momento importante para dejar en claro qué otras habilidades aparte de la escritura tiene cada uno de ustedes allí. ¿Sí? Pasamos a la rúbrica, ¿les parece? Este trabajo será evaluado con una rúbrica. Y... ¿Sí? Recordar que es una evaluación formativa, por lo tanto no se va a traducir en una nota, ¿ya? Para que les quede claro a los chicos y chicas. Sin embargo, estamos hablando de desarrollar algunas habilidades de nivel superior en los estudiantes, y desde allí entonces seguir los consejos, poder interactuar, entregar un trabajo, va a dar cuenta de aquello también. Este trabajo de evaluación, o sea, esta evaluación formativa, en algún momento, cuando podamos encontrarnos de forma presencial, va a servir de muchísimo para trabajar algunos productos que sí van a poder desembocar en una nota al libro, como le dicen, una nota sumativa, ¿cierto? Esas notas que se ponen ahí, que ustedes van contabilizando. Entonces, es súper importante trabajar esto porque de alguna forma cuando se requiera evaluar de otra manera, a ustedes les va a servir este proceso y hay que apreciarlo desde todos esos aspectos. Bien. Ahora es importante que vean bien la descripción porque ahí se van abordando las distintas habilidades que vamos viendo según cada área y cómo se van convergiendo en este trabajo. Sí, como dice Cristian, es importante que podamos leer la rúbrica. Tenemos un criterio que nos da cuenta de qué es lo que buscamos, una descripción de este criterio, y hacia el costado se despliegan los distintos niveles de desempeño que ustedes podrían llegar a alcanzar. Por lo tanto, al momento de ustedes estar pensando en la construcción de sus productos, la invitación es a que estén leyendo constantemente el nivel de logro excelente para dar cuenta de qué es lo que se está solicitando allí. Cuando no tengan elementos suficientes para llegar a ese nivel, hagan las consultas que requieran
para poder guiar ese trabajo que ustedes van a realizar. ¿Sí? Sí, muy No bien. sé si habría algo más que agregar sobre la rúbrica. No, No. destacar o reforzar que la rúbrica les sirve como instrumento a ustedes, chiquillos y chiquillas, ¿no es cierto?, para saber qué se les está pidiendo y cómo se está evaluando el producto que ustedes van a entregar. Por lo tanto, es fundamental que revisen precisamente los criterios y la descripción y que vayan viendo, tal como lo señalaba el profesor Boadilla, ¿no es cierto?, que vayan viendo qué es lo que ustedes tienen que, con qué es lo que ustedes tienen que cumplir precisamente con este trabajo, ¿no es cierto? Eso es. Sí, es importante entonces, vamos a darle una lectura, que el trabajo esté identificado, contenga los elementos donde ustedes se puedan saber quién lo realiza, que tenga la estructura de una nota de prensa, que haya un desarrollo del tema central que nosotros vimos, que tiene que ver con la vulneración de derechos fundamentales durante esta crisis sociosanitaria, que haya una expresión de la idea, de la opinión propia, allí lo que tiene que ver con la argumentación, que va a ir Ujú. apoyando Patricio Geria, profesor de filosofía, y finalmente vamos a evaluar que ese trabajo esté planificado, es decir, que tenga como etapas en las cuales ustedes van avanzando, ¿ya? Confeccionan su nota de prensa, pero también posteriormente el guión, posteriormente el video, se dan los tiempos y piensan en cómo lo van a ir desarrollando al mismo tiempo. ¿Sí? Ujú. Entonces, quizás para finalizar, podamos volver al título, ¿no es cierto? Ujú. Para irnos también despidiendo. No sé si quisieran dar algunas últimas palabras los profes. No, yo lo que invito es que vayan pensando, recuerden que este es el título, Notas contra el distanciamiento social, y también el tema súper importante, que no olviden que está relacionado, que está abordado desde una temática que es la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, Ujú. cuando hablamos de vulneración de derechos fundamentales, piensen, ahí hay un filtro para pensar la situación del distanciamiento social. ¿Qué ha sido vulnerado? ¿Qué derechos han sido vulnerados? Derechos fundamentales han sido vulnerados en esto. O sea, porque, por poner un ejemplo ridículo, alguien podría decir, no sé, pues, no, es que yo quería ir a una fiesta de 400 personas, lo di y vulneraron mi derecho a la fiesta, no sé. O que yo quería ir al mall a comprar y no me están Claro. dejando comprar, no sé. Entonces, para que piensen en derechos fundamentales, ¿qué derechos fundamentales han sido cuestionados, puestos así, han sido vulnerados? ¿Dónde nos hemos visto en la fragilidad? ¿Qué cosas me han afectado en lo fundamental? Eso es lo que quería hablar. Y también respecto a lo que se vio de la rúbrica, no olviden que hay etapas y que hay que ir cumpliendo. Por favor, cualquier dificultad, háganla saber para que no después aparezca un trabajo al final hecho y no hayamos podido interactuar en nada y los desempeños no sean los mejores o que aparezcan mágicamente y que se produzca ahí alguna incongruencia. Entonces es súper importante ir por cualquier vía, WhatsApp, lo que sea, manteniéndonos en contacto y tratando de ir dando cuenta del trabajo que se va dando, así también como de las dudas. Eso. Sí, me Sí, parece importante, perdón, lo del contacto, que mantengamos un diálogo de algún modo, aunque sea virtual, pero sin ese paso no vamos a lograr llegar a trabajos finales como lo que estamos quizás solicitando. Es importante que nos mantengamos en contacto por alguna vía. claro. Yo solamente agregaría algo vinculado con lo que plantea el profesor Cristian, para no perder de vista la temática, ¿no es cierto?, o el eje temático. Tenemos que considerar que estamos, y eso ha quedado muy por debajo de la alfombra, estamos en este momento actualmente en un estado de excepción, ¿ya? No estamos en un estado de normalidad y en el cual se aplican estas medidas de distanciamiento social o de prevención del contagio. Estamos en un estado de excepción, por lo tanto, ahí tenemos un pie forzado. Yo creo que la reflexión debiera partir de ahí. ¿Qué significa un estado de excepción y cómo se traduce eso en términos de la situación de nuestros derechos fundamentales? ¿Ya? Para que no perdamos de vista tampoco el eje, ¿no es cierto? Estamos en un estado de excepción declarado por el gobierno, ¿ya?
Por lo tanto, no es una situación de normalidad en la cual estamos enfrentando esta contingencia sociosanitaria. Estamos en un estado de excepción. Entonces ahí ya tienen ya un antecedente a partir del cual comenzar su reflexión o su investigación. ¿Ya? No estamos en una normalidad. Eso. Sí, para el caso chileno, ¿no es cierto? Quizás si tomamos, queremos hablar de lo que está sucediendo en otras latitudes latinoamericanas, sería importante también de a poco ir indagando allí, ¿no es cierto? Eso. ¿Algo más, colegas? Eso solamente que les vaya bien, que traten de ponerle harto corazón. Recuerden que aquí hay son 4 asignaturas vinculadas, por lo tanto tiene un componente creativo, reflexivo súper importante, pero al mismo tiempo hay una economía de esfuerzo que se puede traducir en enfocarse, focalizarse en un solo producto. Y eso es súper interesante, que puedan trabajar esto desde las distintas áreas que se le están ofreciendo, las distintas perspectivas que le estamos planteando como desafío. Eso, y que les quede bonito. Ahí nos estamos viendo. Listo. Chao, saludos, que estén muy bien. Chao, Nos salud, veremos muchas luego. gracias. Nos vemos. Chao.